Ya habiendo estudiado los fenómenos abusivos con respecto a lo que es el calor, hemos visto las fuentes de calor, la naturaleza del calor, la propagación del mismo calor. Ahora veamos los efectos que el calor puede producir sobre los cuerpos, o sea, tratando acerca de los efectos del calor. O sea, ¿qué produciría el calor cuando se propaga sobre un cuerpo? Va a producir tres efectos, entonces, diremos entonces. Cuando el calor se propaga por un cuerpo, se producen tres efectos. ¿Cuáles serán esos tres? Tú preguntarás, ¿no? Profe, ¿cuáles son esos tres efectos? Por ahí ya me están diciendo. Bueno, primero sería la variación en la temperatura, ¿no? O sea, por ejemplo, naturalmente nosotros sabemos que hay meses del año que hay enorme cantidad de calor sobre los cuerpos, hay otros meses en los cuales hace mucho frío, o sea, hay una variación en la temperatura y eso es debido al calor. De que, por ejemplo, en fechas como verano, como ya te había dicho, haya bastante calor, o como en fechas de invierno, por ejemplo, que haya bastante frío. Entonces, el primer efecto es la variación, ojo, la variación en la temperatura. Ese vendría a ser entonces el primer efecto del calor sobre los cuerpos. Variación en la temperatura. Ahora, profesor, ¿cómo es la variación en la temperatura? Claro que la temperatura ya no va a ser la misma, sino va a cambiar. Puede que aumente o disminuya esa temperatura. Entonces, cambia la temperatura aumentándola o disminuyéndola. Recuerda que si aumenta la temperatura se le denomina calentamiento a eso, y si disminuye la temperatura a eso se le denomina enfriamiento. Muy bien, entonces eso vendría a ser, ya por si acaso. El segundo efecto del calor es la dilatación, algo que nosotros también hemos hecho en el tema de termometría. La dilatación es uno de los efectos del calor, entonces, profesor. Entonces tenemos dos: dilatación térmica. Profe, ¿qué cosa viene a ser la dilatación? Simplemente ese incremento en sus dimensiones que sufre un cuerpo al absorber calor. Muy bien, entonces nosotros ya habíamos visto la dilatación simplemente como una consecuencia del aumento en la temperatura de un cuerpo. Pero ¿por qué aumenta la temperatura de un cuerpo? Por el calor. Entonces, si el calor es responsable del aumento de temperatura y el aumento de temperatura produce dilatación, es obvio pensar y suponer
que la dilatación es producida por la absorción del calor, o sea, porque el cuerpo absorbe calor. ¿Te das cuenta? Entonces, eso de ahí también es bastante importante. Y ahora veamos el tercer efecto del calor. ¿Cuál vendría a ser, profe, el tercer efecto? Ya, los famosos cambios de estado, por si acaso. Ya, cambios de estado o cambio de fase, como quiera decirlo, ¿no? Entonces, el cambio de estado o cambio de fase es uno de los efectos del calor también. ¿Por qué, profesor? Porque al darle calor a un cuerpo, por ejemplo, sólido, yo le doy bastante cantidad de calor al cuerpo sólido. Entonces, este cuerpo cambia al estado líquido, debido a que sus moléculas reciben energía y comienzan a quererse separar, ¿no? Encontrando, obviamente, el estado líquido. Si un líquido lo sigo calentando, sigue dándole calor, va a pasar a ser gas, se va a vaporizar. ¿Te das cuenta? Muy bien. Profe, pero algunos de sólido pasan directamente a gas sin necesidad de pasar por líquido. Por supuesto. A eso se le llama sublimación, como por ejemplo la naftalina. ¿Ya? Te voy a hacer un ejemplo de cada uno para que me comprendas. De sólido a líquido, por ejemplo, cuando se derrite el hielo, cuando se funden los metales, por ejemplo, es un cambio de sólido a líquido llamada fusión. De líquido a gaseoso, vaporización, como por ejemplo cuando hierves el agua, cuando secas la ropa, cuando la cuelgas, ¿no? Cuando la tiendes. Claro, esa es una vaporización. De sólido directamente a gas, sublimación. Por ejemplo, profesor, por ejemplo, la naftalina, el alcanfor, el hielo seco, por ejemplo, ¿no? Pasan directamente de sólido a gaseoso. Esos tipos de cambios, ¿no? Claro que sí. Ahora, también pueden ser inversos, o sea, cuando el cuerpo libera calor, porque lo que te mencioné antes era cuando absorbía calor. Muy bien, pero libera calor, ¿cómo sería? Si pasa de líquido a sólido, solidificación. Por ejemplo, cuando te quieres preparar un chupete, un marciano, ¿qué haces con esa bolsita de jugo? ¿Lo metes al frigider, sí o no? Y así preparas un marciano, lo enfrías, pues, ¿no? Claro, porque es un proceso exotérmico. Cuando pasa de gaseoso a líquido, condensación. Profe, un ejemplo, las lluvias, pues, ¿no? Claro, las lluvias, las nubecitas comienzan a arrojar lluvia y pasa al estado líquido, condensación, pues, ¿no? Claro, y eso lo experimentas de diferentes formas, en varias maneras, la condensación, por si acaso. Entonces, es un fenómeno que también está presente, ¿no? Generalmente también, como hay vapor de agua en el medio ambiente, cuando tú tienes una botella de agua heladita, por ejemplo, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Se van a colocar gotas alrededor de esa botella cuando esté heladita. ¿Por qué, profe? Se condensa el vapor de agua, condensación. Claro. Profe, ¿y puede pasar de gaseoso directamente a sólido? Por supuesto, a ese cambio se le llama sublimación inversa, como el caso, por ejemplo, granizo, por ejemplo, la nieve, por ejemplo, o la formación de la escarcha, por ejemplo. Son cambios en los cuales va a pasar de gaseoso a sólido directamente, llamada sublimación inversa. Muy bien, entonces los cambios de estado ya nos hemos dado cuenta simplemente que es el cambio o reordenamiento de estructura sin variar la sustancia, ¿no? Claro que sí, profesor. Entonces, diremos, un cambio de estado también es un efecto de calor, en el cual va a cambiar su forma, su estructura, pero sí, sigue siendo la misma sustancia, ¿no? Diremos entonces, cambia la forma y estructura pero sigue siendo la misma sustancia. O sea, no va a cambiar de sustancia, pues, ¿no? Sigue siendo la misma sustancia. Tenemos dos tipos de cambio de estado generalmente. Tenemos los cambios progresivos y tenemos los cambios regresivos.
Profe, ¿cuándo se llaman progresivos? Cuando el cuerpo absorbe calor para su realización. Ah, ya. Absorbe calor. Y profe, ¿cuándo será regresivo? Bueno, lo contrario, caballero, cuando libera calor. Claro que sí. Recuerda que hace rato hemos definido que cuando absorbía calor, a este papito se le conocía como endotérmico, ¿no? También. Es bueno que te culturices con estos lenguajes. Y cuando libera calor, profe, ¿cómo se le denomina? Ah, ya, exotérmico. Claro que sí. Por si acaso, es muy importante, porque lógicamente el concepto, conocer previamente el concepto es lo más valioso que nosotros vamos a tener y vamos obviamente a aprovecharlo en todo momento. Muy bien, entonces estos dos ya hemos visto ya con detenimiento en el capítulo anterior. Nos vamos a enfrascar en hacer esto de acá. Bueno, esto también lo vamos a ver, pero con respecto a lo que es el calor cuando cambia la temperatura, también llamado calor sensible también, ¿no? Y esto de acá, calor de transformación con respecto a lo que es el calor latente, te voy a definir todo ello. Entonces, por favor, no te pierdas los demás videos que van a estar muy interesantes y muy culturizantes.